Buenas noches con todo, buenas noches Enrique, buenas noches Pati, buenas noches René. No, agradecer la invitación que nos han hecho llegar. Bueno, como ya lo ha mencionado Enrique, mi nombre es Esaú Requena, militante de un espacio partidario que es Convergencia Socialista y también estamos trabajando acá en un frente político social denominado COPRIMA, que es la coordinadora por el 1 de mayo. No, donde básicamente estamos trabajando en estos momentos, aparte de los homenajes que hacemos reivindicativos, ¿no? Por la jornada de las 8 horas y el 1 de mayo y algunas actividades más que tenemos acá. Bueno, hemos impreso un libro justamente tocando la historia de Evitarte y la jornada, ¿no? De las 8 horas y la conquista, que está a la venta Ujú. igual también, ¿no? Con conocimiento que en algún momento tal vez podamos también compartir el libro y quienes han podido hacer realidad este libro, ¿no? Bien, compañeros, agradeciendo nuevamente por este espacio. Sobre la coyuntura, creo que lo que podemos aterrizar, ¿no? Y puntualizar es en el tema de que hay una crisis generalizada en el gobierno, ¿no? Y esta crisis generalizada, pues está siendo afectada netamente en, bueno, los tres órganos del poder, que es tanto el Ejecutivo, a través de su representante, que es Dina Boluarte, que es la representación, ¿no? De este momento de este gobierno, y el cual, bueno, ya se ha quedado demostrado después de la traición que ha cometido hacia el voto popular y no haber cumplido, bueno, su promesa de que cuando vacaban a Pedro Castillo, ella iba a salir juntamente con él, ¿no? Entonces, Ujú. eso ha entrado en crisis en este poder del Estado y que, como vemos, está pues como sus anteriores antecesores que ha tenido en los gobiernos que han pasado, que están en piloto automático, ¿no? O sea, no vemos que ella pueda resolver temas ya siendo gobierno, ya después de el 7 de diciembre, temas que son claves, ¿no? Que es la seguridad, tema del transporte, tema de educación y entre otros temas, ¿no? Que generalmente debería de tener alguna acción que podamos decir que el Ejecutivo está haciendo algunas cosas, ¿no? Estamos en piloto automático y por tanto el Ejecutivo pues está contribuyendo a esta crisis, ¿no? Por otro lado tenemos al otro poder del Estado, que es el poder legislativo, creo que ya después de la elección del 21 y con una mayoría que lo sostiene la derecha, hemos visto que lo que han hecho en todo este proceso es crear un andamiaje, crear, crear leyes a su favor, tanto por los grandes negocios que tienen, y a la vez también, pues, no favorecer, pues, a los que les han financiado las campañas, ¿no? A estos grupos que están sosteniendo este gobierno. Y ahí hay que mencionar que hay que ver cómo está compuesto la mesa directiva para darnos cuenta quiénes están sosteniendo al Ejecutivo y cuáles son sus intereses, ¿no? Entonces, por ese lado, el legislativo también, pues, no es una institución de lo que estaban algunos convenios que están en el suelo, pues ahora ahí tiene un nivel de subsuelo, ¿no? O sea, de lo que se podía estar mal, han caído más abajo de lo que ya nos tienen acostumbrados. Y por lo tanto, en el otro poder, que es el poder judicial, las últimas semanas hemos visto una disputa entre Delia Espinosa y Patricia Benavides, Benavides. Mm. Patricia Benavides, donde están luchando por el control del poder judicial, ¿no? Unos desde su elección y otros por una reposición de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, hay una disputa por el control del Poder Judicial, que eso afecta, pues, ¿no? A todo lo que están inmersos en lo que es el Poder Judicial y por lo tanto eso agrava una situación de crisis en ese estado del poder. O sea, haciendo y más o menos entrando yo a la conclusión de cómo estamos, tenemos tres poderes que están desprestigiados, que están eh, despreciados por la población y eso hace que tengamos una crisis generalizada. Y, ya no, y si hablamos de otras instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones, que está avalando con su accionar a una disputa electoral del 2026 recontra excluyente. Veamos nada más quiénes han sido excluidos, ya sea que nos guste o no nos guste sus posiciones, pero veamos a quiénes han excluido de todo este proceso y nos vamos a dar cuenta que juegan en pared.
todos estos espacios están jugando en pared, creando un andamiaje, creando una maquinaria para que finalmente ellos puedan continuar después del 2026 en un proceso de seguir capturando los poderes del Estado y manejarlos como ellos les gusta, ¿no? Y sobre todo a sus conveniencias. Entonces, sobre la coyuntura actual, podemos decir que es una crisis de este gobierno, pero también podemos decir que es una crisis de régimen. O sea, el sistema en el que estamos inmersos desde el 93, y vamos a ir entrando justamente a este punto, con la conformación de la Asamblea Constituyente del 93 a través del golpe de Estado de Fujimori. Bueno, ha tenido crisis por episodios, pero que finalmente en este momento tenemos una crisis ya generalizada y con visos pues que esto no tiene cómo parar, ¿no? Entonces ahí creo que hay una primera conclusión, ¿no? Una crisis generalizada tomada por los oligarcas de este país y con los grandes capitalistas, tanto nacionales como extranjeros, que ven a Perú pues como una chacra y están haciendo lo que quieren, ¿no? Eso como primer punto. Como segundo punto, ya el compañero también ha estado, ¿cuál es el balance de las luchas que se han dado en el transcurso de este tiempo? Podemos decir que tres puntos acá, bueno, tres momentos que podamos graficar, podemos comentar. Uno, las últimas semanas se han visto las movilizaciones del sector de la minería, ¿no? En este caso la minería artesanal, la minería informal y en otros casos como lo denominan la minería ilegal. Entonces ahí hay una discusión de un punto de cómo se debe distribuir los mecanismos para finalmente ver cómo se desarrolla la minería dentro de nuestro espacio territorial, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha que se está desarrollando en estos momentos y algunos de los partidos o las organizaciones políticas están diciendo lo que se tiene que hacer y a dónde se debe de apuntar. Eso por un lado. Luego tenemos una lucha reciente que ha sido de los transportistas, ¿no? Que han salido a las calles en varios paros y movilizaciones donde están poniendo la consigna de ni un muerto más y abajo las leyes pro crimen, ¿no? La derogatoria de las leyes pro crimen. Esto en medida de que han sufrido muchos de estos extorsiones, sicariatos y demás. Pero también no debemos dejar de mencionar y ahí sí a ir profundizando en el tema acerca del balance de las luchas de estos últimos periodos dentro de este régimen. Después del 7 de diciembre, después de muchas reuniones, de muchas asambleas, que ha sido corto el periodo para poder resolver y levantar una plataforma de lucha, ha quedado cuatro puntos, ¿no? Donde claramente después del 7 de diciembre ha tenido bastante relevancia. Y son consignas y es una plataforma de lucha enteramente política, ¿no? Uno es la renuncia de Dina, que va relacionado al Ejecutivo. Dos es el cierre del Congreso, que va relacionado al Legislativo. Y bueno, la libertad de Pedro y todos los presos políticos que lo inmiscuye al Poder Judicial, ¿no? Y por último, el último punto, que el cuarto que ha sido la Asamblea Constituyente y una nueva constitución. Es una plataforma de lucha que se ha levantado después del 7 de diciembre y donde ha sido un consenso a nivel nacional los pueblos que han estado en lucha para levantar esta plataforma. Hoy creo que está más vigente que nunca y sobre todo con los dos temas que he puesto adelante, ¿no? Que es la lucha de los transportistas y la lucha de los mineros. Entonces, el balance hasta este momento, podemos decir en términos generales, de la lucha que ha sido una lucha, a pesar de las dificultades que hemos encontrado y a pesar de este sistema policial, militar que han colocado y después de los 50 muertos que hemos tenido y después de los muertos también de los transportistas que hemos tenido, podemos decir que ha sido estas formas de lucha que han levantado la conciencia de la población. Hoy en día podemos decir, podemos manifestar que ya se discute de política en los mercados, se discute en las combis, en el taxi, en el barrio. Podemos decir que hoy en día la gente ya no le hace esquivo a las preguntas de cómo, qué país queremos, cómo vemos la situación, cómo vemos el tema del costo de vida y todo lo demás. Entonces, hoy en día se habla más de política que hace años atrás. Acá en Lima estamos hablando, estamos manifestando que ese es un avance, ¿no? En términos generales, en términos de plataforma, en términos de lucha, me parece que ahí hay un avance. Pero ya podemos ir aterrizando y con esto voy culminando, que hay unos puntos que debemos también tenerlos en cuenta, sobre todo
el pueblo organizado y la población que está en lucha en estos momentos, debo decirlo, ¿no? O sea, tanto el ser espontáneo, el voluntarismo, la falta de dirección y entre otros, no ha hecho posible que tengamos un resultado objetivo posible en este corto tiempo desde el 7 de diciembre en adelante. Eso creo que es la parte donde se tiene que ir corrigiendo. Sobre todo que ahora vamos a entrar al 26, 27 y 28, donde debemos tener acciones desde la población concretas, con objetivos claros y una plataforma de lucha clara, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir esto. Y mientras ocurra esto nuevamente, el voluntarismo, ser espontáneo, no tener una línea clara, no tener objetivos claros, bueno, pues no puede ser mellar en contra de las luchas y pues, crear esta imagen de que está disminuyendo la resistencia en el país y eso que es al contrario, ¿no? Creo que está creciendo, sino que encontrar la forma y el método de cortar estos puntos que he puesto sobre la mesa para poder nuclear en un solo esfuerzo y ir empujando un solo tema, ¿no? Entonces, me parece que después de estos temas de movilización y todo lo demás, debemos seguir continuando organizándonos y señalando los errores que hemos tenido como dentro de este periodo, como batallas que no hemos podido conseguir el objetivo puntual, pero dentro de la guerra en general, y hablando en términos militares, estamos todavía nosotros a tiempo de corregir lo que se va a venir, ¿no? Eso nomás, compañero Enrique, compañera Pati. Gracias, compañero Esaú. Compañero René, la misma pregunta para Sí, usted acerca de la coyuntura nacional, el tema de su evaluación y el balance de las luchas. Bueno, sí tuve un pequeño problema técnico, pero ya solucionado. Sí, bueno, en realidad es un espectro bastante complejo, pero yo quiero indicar que la situación que se describe, que el compañero que me antes de la palabra también señala, eh, no solo es la caracterización de tener un régimen descompuesto, ¿no? Eh, es una situación mayor, ¿no? O sea, es la crisis total del Estado burgués, ¿no? Eh, y ciertamente eh, eso es lo que está expresado en la descomposición de todas sus instituciones, ¿no? No funciona el Poder Judicial, no funciona el sistema sanitario de educación, todo en crisis. Hemos podido apreciar hace poco las alarmas que hay sobre la atención sobre el seguro social. La cuestión de la seguridad, simplemente el Estado no garantiza lo mínimo. La cuestión de la soberanía, penetrados por el imperialismo norteamericano y ciertamente por lo que podríamos decir el imperialismo chino, digo podríamos, ¿no? Porque hay caracterizaciones al respecto. En fin, por todos lados, el Estado burgués, sus instituciones, están en una crisis total. Y eso es lo que en todo caso quiero resaltar. Eh, porque para ser franco, si tú tienes un Estado que no garantiza lo mínimo que debería ser, a ver, salud, educación y seguridad, no tiene sentido este Estado. O sea, hay esa constatación cotidiana eh, de los ciudadanos, de los trabajadores, de los hombres de la ciudad y campo, que a su manera, en su comprensión, cuando uno los escucha dialogar, que es un referente a veces a recoger una opinión en las esquinas de los diarios de periódicos y comentan los titulares, pues uno puede apreciar ahí pues que hay un desencanto finalmente, no a las formas, sino también al contenido, sin que de repente haya esa percepción, ¿no? Porque el ciudadano a pie pues no tiene una comprensión exacta desde el punto de vista de una teoría política que es el Estado, ¿no? Pero pues, todo está descalificado, ¿no? Pero en ese cuadro también eh, se expresa obviamente un régimen sostenido por una coalición mafiosa, por decirlo así, ¿no?
Lo digo porque, bueno, habría que tener una caracterización más precisa, pero vamos a decirlo por un tema de ejercicio pedagógico, decir que es una coalición mafiosa, ¿no? Que se traduce en intereses de diverso tipo, ¿no? Que ciertamente se ve obligado a sostener a un gobierno que expresa un régimen, obviamente, probablemente con la aprobación más baja en la historia de la República, ¿no? Miren lo que estamos hablando, ¿no? En todo este tiempo que tiene la República, ¿no? Probablemente ha habido gobiernos impopulares, ¿no es cierto? ¿No? Pero probablemente este gobierno sea el más impopular de esta república, ¿no? De esta república burguesa, ¿no? Y entonces hay la pregunta, ¿y por qué un gobierno que tiene 3, 2%, o de repente ya está en el 1% con este tema eh, del rechazo total de la población al incremento del sueldo de la DIN asesina, ¿no? Probablemente pues este porcentaje llegue al 1%, ¿no? Y entonces, ¿pero qué pasa? Porque en cualquier otra parte del mundo probablemente ya un gobierno así debía haber caído, ¿no? Pregunto, ¿no? Debía haber caído, o sea, es una cosa insólita. Bueno, en el Perú solo ocurren estas cosas insólitas,